Ya estamos grabando. Bueno, veo en este momento al Mati, a la Connie Barría, a la Martina Paillao. Em, Mis saludos a ustedes, chicos. Yo le decía al Mati que no importa que seamos pocos, porque finalmente acá vienen o se suman los que están interesados por aprender un poquito más y porque obviamente seguramente les va a servir para lo que quieren, ¿ya? Así que incluso si son pocos, permite tal vez individualizar un poquito más las dudas y todo eso, ¿ya? Así que vamos a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema que vamos a ver. Vamos a ver una presentación que va incluyendo en algunas partes eh, preguntas tipo PSU y también después de la presentación vamos a ver un video que obviamente es el resumen de la misma. Ya con esta temática eh, nos vamos a ir llegando casi al final de lo que es contenido de Historia Universal, pero sí vamos como en la primera parte de lo que es Historia Universal, esta es como la última temática. Eh, Así que ya vamos a dar inicio nomás. Dejen fijarme un momento si es que hay alguien más esperando. Al parecer no. Ya, ojalá me escuchen bien, porque en la mañana también tuve una clase con otro curso, con un octavo, y la verdad no tuvimos varios problemas de conexión, así que ojalá ahora se esté viendo y escuchando bien. Cualquier cosa me hablan o me escriben en el chat, por favor. ¿Cuál es la temática entonces del día de hoy? La temática es Primera Guerra Mundial. Nosotros, como he explicado en varias clases, es como una especie de secuencia que hemos estado viendo en términos históricos. Eh, Hemos hablado del liberalismo, burguesía, después hablamos del progreso indefinido, revolución industrial, la clase pasada hablábamos de imperialismo, y hoy día corresponde hablar de Primera Guerra Mundial, que es la continuación o es la consecuencia, podríamos decir, de los temas anteriores. Eh, por eso es el tema que vamos a ver hoy día. Hagamos un breve resumen. Como son poquitos, vamos a hacer rápido nomás el resumen aquí. Un resumen de la clase pasada. Hablábamos del imperialismo, que se desencadenaba por factores políticos, económicos, sociales, culturales. Eso llevó a la formación de distintos imperios coloniales en África y Asia. Recuerden que ahí es Gran Bretaña y Francia los dos países que tienen mayor protagonismo en ese reparto colonial. Y eso trae como consecuencia, por ejemplo, la intensificación de rutas comerciales, eh, conflictos armados, creo que es uno de los puntos que podríamos destacar, porque obviamente es lo que explica el tema de hoy día, conflictos armados por los territorios coloniales. Es decir, muchos de los países europeos comenzaron a disputarse estos terrenos que estaban en África y Asia principalmente, lo cual llevó a un desarrollo de la llamada paz armada. ¿Qué significaba eso? Significaba que los países se fueron armando, se fueron abasteciendo, digamos, de distintos tipos de armamento durante un periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Sabían que en definitiva en algún momento iba a llegar ese instante. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Los que podemos ver en pantalla. Comprender y analizar las causas que provocan la Primera Guerra, lo mismo con las consecuencias, y obviamente reconocer el impacto que trajo esta Primera Guerra Mundial. ¿Alguien sabe, aparte de Guerra Mundial, de Primera Guerra Mundial, con qué otro nombre se conoce esta guerra? Porque lo pueden ver como Primera Guerra Mundial, o también en otras partes hablan de la Gran Guerra, por si acaso, por si alguien no lo sabía. Ahí hay una pregunta que es de la PSU del año 2011, que dice, a ver, le voy a pedir a la Connie Barría. Connie,
¿Estás por ahí? ¿Puedes Ya. activar tu micrófono? Lee, por favor, lo que aparece en pantalla. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del continente europeo. Entre los dos cambios más significativos en este ámbito se cuenta. ¿Leo Ya. eso también? No, dejemos que ahí cada uno vea las alternativas. Ya hay una de las consecuencias, ahí podríamos destacar, en PSU es sumamente importante y sobre todo en historia, ir leyendo bien algunos conceptos que son claves para poder entender cuál es la respuesta correcta. Consecuencia, primero, después dice mapa político, modificación del mapa político. Y dice entre los cambios más significativos en este ámbito, o sea, por los cambios en el mapa político europeo que se dio como consecuencia, y allí tienen las alternativas: división de Yugoslavia, unificación alemana, disolución del Imperio Austrohúngaro, conformación del Imperio Británico o desintegración de la Unión Soviética. ¿Alguien sabe la respuesta correcta o cree tener la respuesta correcta? ¿De acuerdo a lo que han escuchado o han conocido alguna vez? Si no es así, si no lo conocen, no hay problema porque lo vamos al final deberían poder responder esa pregunta, ¿ya? Así que vamos a dejarla ahí y después al final la retomamos. Ahora sí tenemos que colocar en contexto lo que fue la Primera Guerra Mundial. Podemos o debemos comenzar hablando de que este continente, Europa, se encuentra obviamente en un periodo de crisis, lo cual generó distintos cambios a principios del siglo. Estamos hablando del siglo XX. ¿Cuáles son esos cambios que se dan tanto previo a la Primera Guerra Mundial como durante la Primera Guerra Mundial? En lo económico, por ejemplo, si hablamos de los cambios que vivió este continente, Europa, pasamos de un sistema económico de liberalismo a otro sistema, como comunismo, corporativismo y keynesianismo. Son otros sistemas económicos. En lo político, lo mismo. Recuerden que nosotros hablamos que el liberalismo que había surgido en Europa había sido como lo más importante, lo que la mayoría de los países aplicaba. Entonces estamos hablando de que aquí, en el siglo XX, principio del siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, principio del XX, estoy hablando de 1870, 1880 y 1910 aproximadamente, como ese periodo de tiempo, comienzan a cambiar toda esta visión respecto al liberalismo. Eh, por ejemplo, también se menciona que se pasa al surgimiento de otros tipos de sistemas como comunismo y fascismo, ¿ya? Ese es uno de los cambios que podemos mencionar que se va dando en Europa a principios del siglo XX. En lo social, del predominio de las clases altas a la consolidación de los grupos medios y populares, esta llamada burguesía que después también terminó siendo de clase alta. Y en lo cultural, eh, de la idea del progreso indefinido, que era lo que en su momento los europeos pensaban y mencionaban que había que tener como foco, al cuestionamiento del rol de la razón. O sea, después, sobre todo, cuando ya vamos a llegar a lo que fue Segunda Guerra Mundial, eh, muchas de las personas donde surgen estos totalitarismos, obviamente no tiene que ver con el uso de la razón, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los cambios que se va dando en principio del siglo XX. Ahora sí, vamos a la Primera Guerra Mundial. Va muy rápido, bastante sencillo, creo yo. Además, esto también lo vieron en eh, primero medio, finales o si no, segundo medio. Porque después vamos a ver un video que explica de forma más sencilla aún esto de la Primera Guerra Mundial, pero es importante que ustedes tengan el conocimiento de aquello. Contexto temporal y causas de un conflicto armado que enfrenta mayormente a potencias europeas. Y allí podemos destacar entonces la duración de esta guerra, que va desde 1914 hasta 1918 aproximadamente. Para algunos termina en 1919 con la firma del Tratado de Versalles, pero también para otros en sí finaliza en 1918. Hay que entender entonces que es un periodo de aproximadamente 4 años que el mundo
y sobre todo Europa, se encuentra en una guerra. Cuando vayan teniendo dudas, chicos, por si acaso pueden reactivar su micrófono o me escriben en el chat para que vayamos respondiéndolas. ¿Cuáles son algunas de las causas que explican el por qué se dio la Primera Guerra Mundial? O sea, ¿cómo se llegó a una guerra de este nivel? La primera causa, y tal vez una de las más fundamentales, es el nacionalismo europeo. Nosotros también hablamos de ese concepto de nación, me imagino que lo recuerdan, cuando hablamos de lo que significaba nación y del surgimiento de muchos estados nacionales, sobre todo en Europa. También allí mencionábamos que muchas veces esto se terminó llevando a una especie de extremo, a algo radical. Entonces, muchas de estas naciones, obviamente, este sentimiento nacionalista era tan fuerte que significó que se terminen involucrando en conflictos con otros países, con otras naciones. Una segunda causa, aparte del nacionalismo como sentimiento, es el conflicto por las disputas territoriales entre países vecinos. O sea, muchos de los países europeos de la época tienen problemas con el resto, con sus vecinos, problemas por un territorio. Así como hoy día, por ejemplo, Chile aún sigue teniendo conflictos territoriales o con Bolivia o con Perú. Lo mismo ocurría en Europa, pero obviamente significó que se termine llegando a un hecho más grave como es una guerra. Y también otra causa que explica el por qué se llegó a una guerra es que previo a la guerra, sobre todo en este periodo de imperialismo, de conquista de los europeos hacia otros territorios, se comenzaron a formar distintas alianzas militares y comienza esta paz armada que hablábamos delante o carrera armamentista. Es decir, los países comenzaron a darse cuenta que esto iba a desembocar probablemente en un conflicto grave. Allí en la imagen pueden ver una gráfica o gráficamente cómo se desenvolvió la guerra en algunos lugares. Allí están viendo también, primero, un mapa que habla sobre cómo estaba dividido el continente europeo en ese instante, cómo estaba dividido en estas alianzas militares. ¿Ya? La primera alianza militar, porque son dos grandes alianzas militares, es la llamada Triple Entente. ¿Quién conformaba esta Triple Entente? Gran Bretaña, Francia y Rusia, que acá en el mapa se los voy a marcar. Ahí Gran Bretaña, ahí está Francia y Rusia. Están con color verde y además ahí se los acabo de marcar. Y la otra alianza militar, aparte de estos tres países, era la Triple Alianza, que estaba compuesta por Alemania, ahí se lo estoy marcando también, el Imperio Austrohúngaro y por Italia. Esas son las alianzas militares entonces que se enfrentaron. Los que están marcados con verde se enfrentaron obviamente con los que están marcados con rojo. ¿Ok? Ahora sí tenemos que mencionar cuál es el hecho puntual o muy particular que significó que explote la guerra. Hay que mencionar un hecho particular que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Ya? Quien era heredero al trono austrohúngaro, ¿ya? Y él es asesinado, lo cual desembocó entonces en un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia. Y allí hay declaración de guerra y a partir de ese asesinato, de ese personaje político importante de la época, es que se inicia esta Primera Guerra Mundial. Miren, aquí se hablaba en la parte final de que en 1900, todo inició así en 1914 con esas alianzas militares, pero en 1915 hay un cambio. ¿Alguien se da cuenta cuál es el principal cambio
que se da en este año? ¿En algún país que tal vez haya cambiado de bando? Mire, les voy a mostrar el mapa anterior. Italia. Sí, muy bien, ahí creo que fue el Aníbal que lo dijo, pero efectivamente es Italia que al año siguiente se cambia de bando, ¿ya? Y obviamente se suma al bando de la Triple Entente, que estaba compuesto por Gran Bretaña y Alemania. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda o consulta o va quedando claro? Necesito que me lo mencionen en el chat o que me digan ahí con su micrófono. ¿Alguna duda? Va quedando claro, profe. Sí, profe, va quedando claro. Ya, continúo nomás entonces. Esas son lo que acabamos de explicar en principio, son las causas, esto del nacionalismo, esto de las disputas territoriales, y ahora pasemos a lo que son el desarrollo de la guerra. ¿Cuáles son las fases de la guerra? Típicamente y comúnmente se divide en dos etapas. La primera etapa es la llamada fase europea, que como pueden ver en pantalla, se desarrolla entre 1914 y 1916, o sea, los dos primeros años de esta guerra mundial, es conocida como la fase europea. Ahora, es muy lógico porque se le da este nombre, porque obviamente participan esencialmente países de Europa, pero ya vamos a ver en qué momento se transforma en fase mundial. Ahora, si tuviésemos que mencionar cuál era como una de las tácticas utilizadas en estos dos primeros años, la táctica del ataque sorpresa y la táctica de las trincheras. Tal vez la de las trincheras es lo más conocido. Allí, por ejemplo, en pantalla, pueden ver cómo es una trinchera. Para que se hagan una idea, es una especie de gran foso o fosa que se extiende durante varios kilómetros y que se iba construyendo para que los soldados vayan avanzando hacia su lugar de destino, ¿ya? Y que obviamente les servía para protegerse de mejor manera. Esa fue entonces como la principal táctica que se utiliza en esta primera etapa de la guerra. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué momento creen que la guerra pasa a ser mundial? ¿Qué país creen que ingresó a la guerra para decir que se transformó en una guerra mundial? Estados Unidos. Sí, efectivamente fue Estados Unidos. Y ahora sí vamos a por qué Estados Unidos ingresa a esta guerra. Aquí está la razón de aquello, ¿ya? Vamos a la segunda etapa o fase mundial, ¿ya? Aquí la tenemos, fase mundial, que se desarrolla entre 1917 y 1918, donde no solamente está el ingreso de Estados Unidos, ¿ya? Por un lado, es el ingreso a Estados Unidos, y por otro tenemos el retiro de Rusia. ¿Alguien sabe qué ocurre en Rusia durante este periodo entre 1917 y 1918? Cuando ocurrió la Revolución Rusa, ¿o no? Sí, correcto. Ya, ese es otro hecho que también hay que estudiar, pero efectivamente Rusia se retira porque comienza a tener, digamos, problemas internos o a tener otra problemática que tenían que resolver. Así que se retira Rusia e ingresa a Estados Unidos. ¿Por qué ingresa a Estados Unidos a la guerra? Concretamente por el hundimiento de un barco que tenía muchos ciudadanos estadounidenses. ¿Ya? Este barco fue hundido por los alemanes. Entonces, obviamente, provocó la muerte de, como les dije, de muchas personas que pertenecían a Estados Unidos, y lo que desembocó finalmente en que una declaración de guerra y Estados Unidos ingresa a este conflicto. La Primera Guerra Mundial se desarrolla principalmente en Europa, obviamente, pero también se da en otros lugares. Cuando hablábamos de imperialismo y colonialismo, si recuerdan el mapa que nosotros vimos en ese instante, muchos de los países africanos pertenecían a Gran Bretaña, a Francia, pero también habían otros que pertenecían a Alemania e Italia. Entonces, estas colonias africanas también se vieron metidas en este conflicto.
ya no solamente fue en Europa. Y además también el Lejano Oriente y el Pacífico, de allí que se llame Primera Guerra Mundial. A finales de 1918, o sea, ya cuando va finalizando la guerra, o cuando se da por entendido que la guerra está terminando, los integrantes de la Triple Alianza, es decir, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, comienzan a rendirse, porque obviamente fueron derrotados por esta otra alianza militar que era la Triple Entente. El ingreso a Estados Unidos marca un antes y un después en esta guerra, ¿ya? Ese es el desarrollo entonces respecto a esta Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que trajo la guerra? Bueno, son muchas las consecuencias. Podemos mencionar, como aparece acá, primero que para decir que finalizó una guerra generalmente se firma algún tipo de tratado o de armisticio. En este caso, aquí se menciona varios, ¿ya? Pero aquí el que vamos a destacar de todos los tratados que aparecen acá, ¿alguien sabe cuál es tal vez el más relevante de los que acabo De Versalles. Versalles. Correcto, el Tratado de Versalles, ¿ya? Es el más importante porque, entre otras cosas, significó una gran derrota, sobre todo para los alemanes. Y vamos a ver que ese tratado y todo lo que allí se escribió, todo lo que allí se firmó, tuvo una consecuencia directa o es una causa directa para explicar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O sea, la Primera Guerra Mundial está totalmente asociada con la Segunda Guerra Mundial. En pantalla, además, pueden ir viendo cómo se fue cambiando el mapa territorial de Europa. Miren, allí, este es el antes, digamos, durante la guerra, antes de la guerra y durante la guerra, y este es el después de la guerra. Y aquí podríamos explicar o llegar a la respuesta de la pregunta que aparecía al principio de la presentación, cuando hablaba de los cambios políticos territoriales. ¿Cuál es el cambio político territorial tal vez más importante que ustedes logran apreciar? La creación de otros países. O sea, no sé si creación, pero puede ser independencia de otros países. Sí, va totalmente por ahí, pero hay, digamos, un territorio que se desarma y que es tal vez el más importante, digamos, dentro de toda esta configuración, porque había sido uno de los que había participado en la guerra. ¿Alguien sabe cuál territorio es? Austrohúngaro. Sí, correcto. Muy bien, Aníbal. Acá entonces lo vamos a mostrar una vez más. Miren, observen. Déjenme. Ya, allí entonces, acá pueden ver en pantalla Austria-Hungría, ahí al sur de Alemania, y vemos cómo queda la situación después de la guerra, donde tenemos la división de este que había sido un imperio. Y aparece Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, ya, entre otros. Ese es tal vez uno de los cambios más importantes. Lo anteriormente mencionado es relacionado obviamente a consecuencias de tipo territorial, de tipo geográfico. También la Primera Guerra Mundial trajo consecuencias de tipo político. Primero, ¿cuál es alguna de esas consecuencias? Lo que estábamos mirando recién, el desarme de estos grandes imperios, del imperio austrohúngaro y del imperio turco, que también se desarmó al final de la Primera Guerra Mundial. Además, se impusieron duras sanciones contra Alemania, en el Tratado de Versalles, como explicábamos delante. Aquí se crea una organización que es llamada Sociedad de las Naciones. Les pregunto a ustedes, ¿esta organización, Sociedad de las Naciones, existe aún? No, Mati dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué creen que Que yo existe? sepa, no. ¿Cuál creen ustedes que podría ser como No, la... yo tampoco. Ya, correcto. ¿Cuál creen ustedes que podría ser como la organización tal vez similar a la Sociedad de las Naciones que existe hoy día? la ONU.
Ya, muy bien. Tienen que, o no se deben confundir en esta situación, porque son similares. Sociedad de las Naciones, podríamos llegar a confundirla con Organización de las Naciones Unidas. Tienen como el mismo objetivo, pero son distintas. La Sociedad de las Naciones fue creada a finales de la Primera Guerra Mundial, en cambio, la Organización de Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Sociedad de las Naciones obviamente no duró y no cumplió con su fin, que era el evitar o prevenir una segunda guerra, ¿ya? Por lo mismo desapareció esto de la Sociedad de las Naciones, y después de la Segunda Guerra Mundial los países crearon esta Organización de Naciones Unidas. Otra de las consecuencias importantes es la participación de Estados Unidos, porque aquí Estados Unidos demuestra internacionalmente que es un país que tiene bastante poder, que podía competir, digamos, por el dominio a nivel mundial. Si hablamos de consecuencias socioeconómicas, podemos hablar lógicamente de una crisis económica que se genera a partir de cualquier conflicto. Obviamente, primero, la pérdida, digamos, de los territorios en los que se desarrollaba la agricultura o las distintas empresas, industrias o fábricas, además de la pérdida de vidas humanas. Esas son algunas de estas consecuencias socioeconómicas. Lógicamente, la cantidad de pérdidas de vidas humanas es algo que no se había visto en la historia. Por eso es conocida como la Gran Guerra. Algunos estiman que está cerca de los 15, 20 millones de pérdidas de vida humana. 15, 20 millones de personas, muchachos. Entonces, obviamente no fue un conflicto para nada menor. También en pantalla ven fotografía de víctimas fatales en las trincheras, que era esta técnica o esta estrategia que se utilizaba al principio de la guerra. Y también otra consecuencia que trajo la Primera Guerra Mundial fue el ingreso masivo de la mujer al trabajo remunerado. Como los hombres estaban en combate, las empresas y las industrias en sus respectivos países necesitaban seguir funcionando. Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se da esta situación de que las mujeres ingresan de forma bastante numerosa en comparación a años anteriores a los trabajos. Pregunta. Dice, a ver, le voy a pedir a alguno de ustedes, al Aníbal, ¿puedes leer la pregunta, por favor? Solo la parte de la pregunta. ¿Cuál es considerado un efecto político de esa Conflagración. conflagración mundial? Ya, muy bien, gracias Aníbal. Entonces, después de la introducción, que fue un acontecimiento militar importante, ¿cuál es considerado un efecto político? Esa es la pregunta. A, dice el fin de los imperios territoriales europeos. B, el fin de la hegemonía internacional europea. C, el fin de los imperios coloniales. D, el fortalecimiento de las monarquías nacionales. O E, el fin de la sociedad de las naciones. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Mati, D. ¿tú crees que es la D? ¿Alguien más por ahí que me diga la que cree su respuesta es la respuesta correcta? ¿Nadie más? No sé si en el... ¿Ya? ¿Alguien por ahí cree que es la E? La respuesta correcta es la letra B, ¿ya? El fin de la hegemonía internacional europea. ¿Por qué es la letra B? Porque si hablamos de quién pasó en ese instante a comenzar a tener un dominio o mayor dominio del contexto mundial, dijimos que había sido Estados Unidos. Estados Unidos tomó ese protagonismo en términos políticos, sobre todo. Entonces, por lo mismo, esa es la respuesta o letra correcta, letra B. ¿Ya? Las otras, por ejemplo, podrían ser el fin de los imperios territoriales europeos. Esa es una consecuencia, pero no es una consecuencia que tenga que ver
concretamente con algo político, sino que tiene que ver con algo territorial, algo geográfico, ¿ya? Por eso hay que ir leyendo bien los conceptos claves en la pregunta. Y aquí volvemos a la primera pregunta que habíamos mencionado en un principio y que yo creo que ahora la pueden responder bien, pero le voy a preguntar a alguien específicamente. A ver, le voy a preguntar a Connie. Soy la única que está. Sí. ¿Cuál crees tú entonces que es la respuesta correcta a partir de lo que vimos? Estoy entre la B o la D. Ya. Acuérdate que vimos el mapa hace unas diapos atrás, vimos un mapa y ahí explicamos algo. Le voy a preguntar, piénsalo por mientras, Juan, y tú crees, estás entre esas alternativas, le voy a preguntar a Aníbal. Aníbal, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta en ese caso? Espera, profe, voy a leer la pregunta de nuevo. ¿Ya? De hecho, leámosla todo. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del continente europeo, mapa político. Entre los cambios más significativos en ese ámbito se cuenta. Estaba preguntando por las consecuencias de la Guerra Mundial en términos políticos. Y efectivamente es la letra C, ¿ya? Dijimos que en términos territoriales, tal vez lo más importante es el desarme o disolución, eso significa disolución, el desarme de este imperio conocido como el Imperio austrohúngaro. Ahí está, letra correcta, alternativa C. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta, chicos? No, profe, yo por mi parte no. ¿No? Matías, Connie. Yo de la pregunta anterior no la entendí. Ya, mira, voy a compartir nuevamente la pantalla y la explicamos rápidamente. Acá, mira, en esta pregunta te está mencionando primero la consecuencia. Dice, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación o el cambio del mapa político del continente europeo. O sea, una de las consecuencias fue que se cambie el orden territorial de Europa. Y dice, entre los cambios más significativos en este ámbito, o sea, ¿cuál de los que aparece acá es el cambio más significativo en términos territoriales? Y de acuerdo a lo que nosotros vimos y a lo que vimos en el mapa de más arriba, el cambio más importante o más significativo es la disolución o el desarme del Imperio Austrohúngaro. Volvemos acá a este mapa, mira, aquí en este mapa, vamos a ver que acá voy a marcarlo. Austria y Hungría ya no son uno solo, sino que después de la Primera Guerra Mundial se divide. Entonces eso obviamente es el cambio territorial más importante. No sé si hay que algo más claro, Connie. Sí, mister. Ya, y para finalizar, chicos, vamos a, miren, van quedando 4 minutos. No sé si hay alguna otra duda. No, profe, la verdad yo quedé bastante claro. Ya, y vamos a ver 3 minutos. Después ustedes pueden en su casa terminar de ver el video, pero veamos los últimos 3 minutos. Aprovechemos estos minutitos para ver parte de la Primera Guerra Mundial en 7 minutos. Veamos los primeros 3 minutos, después ustedes lo pueden terminar de ver en su casa. Lo buscan con el mismo nombre. ¿Ya? Pero escuchemos entonces ahora con atención y después... La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas entre
entre otras cosas por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra con... Ahí vemos entonces, llegamos hasta la parte donde se explica esta causa directa, el asesinato de Francisco Fernando y cómo se fue formando esta declaración de guerra entre los países europeos. Bien, chicos, entonces les quedo debiendo, tengo sí guías de imperialismo y de Primera Guerra Mundial, que son preguntas tipo PSU, así que esas se las voy a enviar, y les quedo debiendo también la guía de la clase pasada, ¿ya? Así que le voy a pedir a la Miss que le envíe esas dos guías. Así que con eso estaríamos, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, cualquier cosa y ustedes saben que me pueden escribir al correo,